y lógicamente la necesidad, como ustedes bien señalan, de rearmar una agenda común de cara a las necesidades reales de la población, ¿no? Hay una crisis económica creciente, hay una crisis alimentaria que se anuncia para el próximo año, hay una crisis de hidrocarburos muy fuerte, hay escasez en muchas provincias. En mi departamento de Madre Dios hay problemas serios de provisión de petróleo y gasolina, al igual que en Cusco, Puno, parte de Arequipa y en el norte del país. Castillo Escapedro, muy buenas noches, gusto de saludarlos. Buenas noches, congresista. Por favor, ¿cuál es la agenda que tiene en estos momentos, al menos la bancada de APP, con miras a este nuevo periodo legislativo? Bueno, dentro de un escenario complejo, difícil, de un año complicado, con temas de corrupción que rondan Palacio de Gobierno, ¿no? La entrega de Bruno Pacheco. Sin duda es un escenario complejo en la cual nuestra colega de bancada, Lady Camones, asume la presidencia con una gran esperanza de mejorar primero la prestancia y el reconocimiento de la ciudadanía frente a un Congreso que lamentablemente merece una desaprobación muy alta en las encuestas. Y lógicamente la necesidad, como ustedes bien señalan, de rearmar una agenda común de cara a las necesidades reales de la población, ¿no? Hay una crisis económica creciente, hay una crisis alimentaria que se anuncia para el próximo año, hay una crisis de hidrocarburos muy fuerte, hay escasez en muchas provincias. En mi departamento de Madre Dios hay problemas serios de provisión de petróleo y gasolina, al igual que en Cusco, Puno, parte de Arequipa y en el norte del país. Entonces creo que hay una enorme agenda pendiente, pero lógicamente, como tú bien señalas también, no hay que dejar de lado con mucho énfasis la lucha contra la corrupción, como ha señalado Ley en su discurso, y el tema del control político que tiene que también que ser firme, ¿no? Sobre todo ahora que la ciudadanía exige muchísima transparencia. ¿Y cuál cree usted que ha sido el factor predominante para que la lista de Lady Camones tenga 73 votos? Algunos han dicho de que es esta firma de pacto de honor de que si el presidente Pedro Castillo es vacado, ellos van a dar un paso al costado para armar nuevamente una mesa directiva. Y otros han dicho, por ejemplo, Gladys Echaíz, ¿no? Ella de forma personal estaba bien vista, algunos decían que le iban a dar su apoyo, solo tuvo 16 votos y quizás el problema ha sido que el único punto de su agenda ha sido la vacancia y es lo que la gente no quiere, ¿no? La gente efectivamente quiere que el presidente Pedro Castillo, si es culpable, dé un paso al costado, pero consideran que no es lo único que pasa en el país. Claro, hay varios temas en tu pregunta, ¿no? Primero, el tema de que Lady representa un partido político organizado, es un colectivo. Hay un pacto anterior también del año pasado con otras organizaciones y eso es importante, ¿no? Porque la política también implica respeto a los acuerdos, honrar la palabra ofrecida en su momento y además de eso, como tú bien señalas, no podemos nosotros centrar el tema de la agenda parlamentaria en una decisión extraordinaria, complicada y difícil como es someter a la vacancia presidencial, porque ese es un recurso extraordinario que tiene que ser utilizado en el momento que corresponda, ¿no? Cuando haya fundamentos jurídicos, fácticos, que no se presentaron en las ocasiones anteriores, que fue manoseada, fue forzada, ¿no? Y que además de eso el país está con otras exigencias, ¿no? Hay que controlar, hay que investigar, hay que sancionar, y si es que hay con estos colaboradores eficaces, el señor Pacheco nos evidencia situaciones de corrupción claras donde esté involucrado el presidente, sin duda que se podrá, previo consenso, ¿no? Y estructurando una propuesta seria, constitucionalmente válida, trabajar algo que se refiera a eso, pero circunscribir una mesa directiva a ese tema, yo creo que no era correcto hacerlo, ¿no? Y en el caso nuestro hemos planteado una agenda que trate de tener una mirada integral al país. Sin embargo, congresista Salguana, desde Renovación Popular, el vocero Jorge Montoya ha mencionado que APP, su partido y su bancada, básicamente ha funcionado como una bancada defensora del gobierno, boicoteando procesos como por ejemplo la vacancia o votaciones de censura que en su momento se impulsó desde otras bancadas de la oposición. ¿Cómo responder a eso? Bueno, el congresista Montoya generalmente es muy ligero de palabra, ¿no?
Y yo lo que puedo decir es que siempre hay una enorme incoherencia en sus declaraciones, ¿no? Porque ellos, como bien ha dicho Katiuska, han circunscrito su candidatura, por ejemplo, al tema de la vacancia presidencial, pero paralelo a eso estaban aliándose con Perú Libre para armar una lista en la mesa directiva, ¿no? O sea, ¿qué coherencia puede haber en ello? Y nosotros hemos rechazado la vacancia presidencial porque creo que es reconocido creo que por la mayoría de analistas políticos y la prensa, de que las dos vacancias pues carecían de sustento y que eran únicamente iniciativas individuales, ¿no? Y lamentablemente eso nos ha llevado a una situación de inestabilidad política y económica, ¿no? Entonces, por ahí yo no le doy mayor solidez a las declaraciones del congresista Montoya, ¿no? Y quizás esa ligereza de palabras le ha llevado pues a los 16 votos que ha tenido lamentablemente, pues, y lamento por el tema de mi ex congresista, colega de bancada, Gladys Echaíz, que siendo una personalidad destacada, ha tenido pues esa ínfama votación por haberse aliado con un sector que lamentablemente pues no tiene credibilidad en el Parlamento. Usted dice que en las dos ocasiones no apoyaron la vacancia, pero ahora tenemos una coyuntura distinta, el factor Pacheco predominante y acusando directamente al presidente de la República, y ya supongo que deberá ser corroborado. Y la fiscal nos va a mantener al tanto, como ya se ha anunciado. Hemos hablado con varios expertos y nos dicen que la fiscal Patricia Benavides, por más que tenga pruebas, ella no tiene el poder para sacar al presidente Pedro Castillo y que el único que puede hacerlo es el Congreso de la República. ¿Cuál es su postura? Ustedes, si encuentran pruebas, ¿van a impulsar una moción de vacancia contra el presidente? Efectivamente, tú Katiuska, has dicho una frase al principio que me parece correcta, ¿no? Ahora es un momento distinto, diferente, ¿no? O sea, la vacancia anterior se planteó a los 3 meses de haber juramentado al presidente de la República. Congresista Salguana, yo quiero a 90 días de haber juramentado un presidente. Nos pareció una absoluta falta de seriedad. Y la segunda fue planteada a los 2 meses siguientes, solamente basada únicamente en las declaraciones brindadas a un periodista de CNN y con el tema del mar a Bolivia, ¿no? Y lógicamente eran 2 propuestas realmente que no tenían sustento. Ahora, como tú bien señalas, el tema es diferente, ¿no? Entonces, si hay algo concreto, como siempre lo dijimos, si hay algo concreto, verificable, corroborado, APP no dudaría ni un minuto en no solo respaldar, sino tener la iniciativa en este tema, porque lo que no podemos permitir es precisamente los temas de corrupción, menos aún en el tema del primer mandatario, dada la historia reciente que tenemos, pues, presidentes perseguidos, extraditados, y lógicamente hay un hartazgo de la sociedad frente a la clase política por temas de corrupción. Sin embargo, lo que pueda decir Bruno Pacheco o posiblemente Juan Silva, porque según su abogado estaría evaluando la posibilidad de que también se pueda someter a la justicia. Esto podría desencadenar en mayores elementos, en una situación de presunción, desencadenar mayores elementos sobre el presidente Pedro Castillo, que quizá lo empuje contra las cuerdas en un proceso de vacancia. Pero, curiosamente, también en el Parlamento se maneja la posible inhabilitación de Dina Boluarte. Quiere decir que una sucesión constitucional para que quien encabece la presidencia del país de forma interina tendría que ser la presidenta del Parlamento, Lady Camones. Pero hay una curiosidad de la firma de este compromiso de honor que menciona que si, por ejemplo, Castillo es vacado como presidente, Boluarte inhabilitada como funcionaria pública, la mesa directiva de Lady Camones tendría que renunciar según el compromiso de honor. ¿Cómo creer y por qué tendrían que hacer eso, congresista Eduardo Salguana? Sí, mira, Pedro, es importante tu pregunta porque se decidió firmar ese documento porque había el comentario, digamos, y la especulación de que toda esta presentación de varias listas de candidatos, que era inusual para la mesa directiva, estaba motivada porque además de la presidencia del Congreso podría estar en juego la primera magistratura, ¿no? Y por eso, para evitar especulaciones al respecto, al menos en nuestra lista, se acordó firmar de esa manera, ¿no? Ahora, viendo la situación histórica, en el caso de producirse una situación extraordinaria para la República, como es la que tú estás planteando en la hipótesis, ¿no?
Creemos que cualquiera congresista que tenga que asumir esa alta responsabilidad, si es que se presenta, tiene que ser fruto del consenso del momento en que se produzca, ¿no? Recogiendo además los antecedentes históricos, ¿no? El año 2000 era presidenta Marta Hildebrand, ¿no? Y fue designado como presidente del Congreso para asumir la presidencia de la República el congresista Valentín Paniagua, fruto del consenso, porque era una bancada pequeña la de AP, ¿no? Pero él era una personalidad destacada que generaba consenso y aprecio y respeto por sus compañeros parlamentarios de esa época, ¿no? De igual manera, y cuando se produjo ahora, en la época del congresista Merino, ya sabemos cuál fue el resultado, lamentablemente. Pero, ¿no? con el congresista Salvana, permítame hasta cierto punto corregir un poco lo que usted menciona de Valentín Paniagua. Pero Valentín Paniagua se fue a un proceso eleccionario de mesa directiva juntamente con representantes del fujimorismo. O sea, era oficialismo y oposición quienes estaban pugnando voto a voto por alzarse con la mesa directiva. Y a la semana siguiente sale la renuncia de Alberto Fujimori y asume la presidencia Valentín Paniagua. Probablemente el consenso que usted menciona había surgido de la oposición para que Valentín Paniagua sea el representante de la oposición en el proceso de elección de la mesa directiva frente al oficialismo del fujimorismo. Sí, bueno, no recuerdo detalles como tú, Pedro, pero tenía la noción de que algo había sido. En todo caso, lo que yo considero políticamente es que de producirse un hecho extraordinario como el que estamos conversando como hipótesis, el presidente del Congreso, la nueva mesa directiva, tiene que surgir del consenso de ese momento, de tal manera que sea aceptado no solamente por los parlamentarios, sino además por la ciudadanía, que ahora está sumamente atenta y me parece correcto a lo que viene sucediendo. Así es, yo quiero volver un poco a la crítica que usted ha tenido del señor Jorge Montoya, que se ha aliado con el partido político Perú Libre. Entonces también podríamos cuestionar que APP se ha aliado con el fujimorismo, los que han iniciado el relato de fraude en mesa, el fraudismo. ¿Qué papel va a tener el fujimorismo o qué tuvo en un principio para esta negociación y qué va a tener dentro de la mesa directiva encabezada ahora por Marta Moyano en la primera vicepresidencia? Bueno, lo que habría que un poquito relatarle a tu amplia audiencia a nivel nacional, Katiuska, que la presencia de Fuerza Popular en la mesa directiva se produjo básicamente por la decisión de Avanza País y Renovación Popular de no participar en la lista al igual de Acción Popular, ¿no? Porque Fuerza Popular, en honor a la verdad, ellos habían decidido desde el año pasado no participar en la conformación de la mesa directiva, pero sí respaldar con sus votos, ¿no? Y en esta oportunidad, en las negociaciones que hubieron, Avanza País no se pusieron de acuerdo, me parece, en qué congresista los representaría, y al final tomaron la decisión de postular, de respaldar a Renovación Popular, que de manera imprevista postuló a Gladys Echaíz. Hay que recordar que el día viernes del general Montoya, ¿no? El almirante Montoya, el congresista, decidió, o mejor dicho, informó a la opinión pública que Renovación Popular no iba a presentar candidatos. Luego la presentaron a la congresista Echaíz y Avanza País decidió respaldar. De igual manera, de tal manera que del grupo llamado Democrático, que asumimos un compromiso el año pasado, se retiraron ambos, y luego Acción Popular tomó la decisión también de postular con Perú Libre, ¿no? Entonces, de esa manera es que Fuerza Popular asume la primera vicepresidencia, ¿no? Son 3 vicepresidentes y una presidenta. Lógicamente tendrá su espacio, pero hay una decisión democrática que tendrá que hacer valerse en su momento. Congresista Salvana, para terminar por mi parte, quiero hacerle una pregunta un tanto tendenciosa, si no bastante. ¿Cree usted que con la entrega de Bruno Pacheco, el gobierno del presidente Pedro Castillo se encuentra en sus últimas horas, si no semanas o meses? No sé si serán las últimas horas o semanas, pero sí veo que la situación se complica, porque el señor Pacheco no es cualquier funcionario. Era el funcionario de altísima, primerísima confianza del presidente Castillo, ¿no? Hay que recordar que él llega a Palacio porque es compañero de las huelgas magisteriales con el presidente, tal como lo han declarado, es decir, una persona de su entera y absoluta confianza, y seguro que conoce muchísimo de los temas oscuros, ilícitos
e irregulares que se han cometido en Palacio. Así que estaremos atentos a lo que declare y podría generar un desenlace como tú lo prevés, ¿no? Bien, muchas gracias Eduardo Salvana, vocero de Alianza para el Progreso. Muy buenas noches.